Ok, ya se está grabando. Adelante. Perfecto. ¿Qué les parece si iniciamos para aprovechar el tiempo y al mismo tiempo vamos permitiendo la entrada de las demás personas? Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes. La semana pasada hablábamos un poco sobre el duelo y las no intervenciones. Esta semana he recibido más de 30 llamadas, probablemente precisamente para preguntarme qué se dice en un duelo y decíamos que es imposible alcanzar con palabras a calmar el dolor. No hay una solución para el dolor del duelo que unas palabras, acciones puedan hacer. Por eso nada más el acompañamiento y quedábamos en esa parte, en esta serie que vamos a tocar de breves temas. Imposible dar mucho material y abarcar todo lo que se debería de abarcar en estos temas. Son temas muy profundos, muy necesarios. Entonces yo estoy tratando de dividirlo en pequeñas intervenciones o en pequeñas secciones que nos puedan ayudar en algo con los casos que podamos tratar. La semana pasada veíamos la parte del duelo, hoy hablaremos sobre la vida de pareja, intervenciones en pareja. Llevamos casi un año, la próxima semana cumplimos un año resguardados totalmente, donde ya fue de manera oficial la necesidad de protegernos y de escondernos, refugiarnos en nuestras casas. Y lo que hemos visto es que a medida de que la convivencia ha aumentado, también los conflictos de familia y de pareja han aumentado. Tiene sentido porque anteriormente, antes de la pandemia, no tanto, ¿no? Tanto hombre como mujer teníamos nuestras actividades, distintas actividades, tanto laborales como en casa, como académicas, y podíamos más o menos distraernos y convivíamos por periodos breves a lo largo del día, ¿no? Al despertar, al desayunar, tal vez, y éramos afortunados comer con la pareja, cenar con la pareja. Pero ahora el tiempo se ha alargado, hemos minimizado nuestras salidas, hemos reducido nuestras salidas, lo cual aumentó la convivencia. Y existen muchas razones por las cuales una pareja puede tener conflictos. A lo que yo me quiero concentrar el día de hoy es cómo identificar puntos claves, puntos peligrosos que nos pueden hablar sobre un grado de peligro mayor en la vida de pareja. Trataremos de identificar recursos, en eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Bueno, eso le toca, eso sí. Ouch. Cómo identificar recursos en la pareja para poderlos utilizar en las situaciones de conflicto. Vamos a comenzar, vamos a hablar hoy sobre eso, sobre intervenciones en pareja, principalmente un, un, un modelito para buscar los recursos necesarios para disminuir los conflictos y la gravedad de los conflictos en la vida de pareja. Y creo que, ¿no? Si todos los que estamos aquí estamos casados, casadas o lo hemos estado, sabremos que los conflictos son inevitables. No existe un proceso terapéutico que extinga todos los conflictos en la vida de pareja. No se puede, no hay eso. Son naturales y yo diría, y por lo menos el modelo que yo manejo en terapia de pareja, es que los conflictos pueden convertirse en una gran actividad de autoconocimiento, en un recurso de la pareja para conocerse más y aumentar la intimidad en la misma pareja. Los conflictos nos ayudan a conocernos, los conflictos nos ayudan a aumentar nuestra tolerancia a la frustración y los conflictos pueden convertirse en un gran vehículo de intimidad en la relación. Desafortunadamente existen muchos factores por los cuales la pareja no sabemos pelearnos bien. Y a mí me gusta hablar mucho sobre el manejo adecuado del conflicto porque creo que no solamente en la vida de pareja, estoy convencido que en nuestras vidas individuales, en nuestro mundo individual, desde muy pequeños, pequeñas, no nos enseñaron a manejar un conflicto. Si ustedes se ponen a pensar, nuestros padres, nuestras madres solamente nos enseñaron dos maneras de pelearnos.
si se acuerdan ustedes cuando llegaban del colegio y su compañerita o compañerito les había robado su lunch, ¿qué es lo que decía mamá o qué es lo que decía papá? ¿No? Nos daban dos consejos y esos dos consejos nos han seguido hasta el día de hoy en la edad adulta. Hoy hablaremos de otras maneras. Nos decían, ignóralo, no le hagas caso. Seguramente en su casa no le dan de comer, seguramente en su casa no lo quieren, no le hacen caso. Y nos enseñaron a ignorar los conflictos. Ese es número uno. O la otra opción, llegando a casa y que acusábamos al compañerito o compañerita, nos decían, pues defiéndete, ¿no? No te dejes, pégale tú, quítale el lunch tú, que no vea que eres frágil, que no vea que vas a permitir que te abusen. Esos son los dos principales elementos que nos enseñaron en nuestros hogares, a ignorar los problemas o aplastar en los problemas. Por eso no sabemos pelearnos bien, no sabemos cómo en medio de esta frustración, en medio del enojo, de la tristeza, incluso de la decepción, no sabemos cómo pelearnos, cómo manejar un conflicto. Y nos han enseñado que el conflicto no es deseable, que el conflicto es un elemento que en la vida de pareja tenemos que desactivar. Que si tú tienes conflictos en tu vida de pareja, algo está mal. Y entonces o lo evitas o aplastas a la otra persona, pero tenemos que extinguir los conflictos de manera inmediata. Y si no se puede evitar el conflicto se debe de ganar. No, esa es la visión con la que venimos a la vida de pareja y eso es lo que necesitamos transformar y eso es lo que vamos a evaluar, qué estilo de conflicto tienen las parejas con las que vamos a trabajar. Tenemos interferencias familiares y culturales que han distorsionado la perspectiva de los conflictos en la vida de pareja. Existe una serie de creencias que se transmiten familiarmente en cuanto a los conflictos y en cuanto a nuestros roles masculinos y femeninos. A los hombres se nos transmite una necesidad de ser líderes, una necesidad de ser obedecidos en casi todos. Hay una palabra que se ocupa mucho, que es nuestras esposas tienen que ser leales a nosotros. Y por lealtad me refiero a tienen que abandonar a su familia de origen para seguirnos ciegamente a nosotros. Y si no nos siguen ciegamente, hay algo mal en ella, ¿no? Y lo tenemos que transformar. Existen varias de estos tipos de creencias y de distorsiones en la vida de pareja. La sola presencia de conflictos en una relación matrimonial no es indicador de que las cosas van mal. No, eso es una de las creencias más efectivas en las intervenciones de pareja. El hacerle entender a las parejas que el conflicto no está mal, que el conflicto es natural, que el conflicto incluso habla de una oportunidad de crecimiento individual y de crecimiento como pareja. La presencia de conflictos nos anuncia que la pareja está pasando por un proceso de ajuste natural. Nosotros iremos viendo en las entrevistas que hagamos con parejas, va a ser algo muy importante el determinar en qué fase de la vida de pareja se encuentran. Se han determinado varias fases y la número 1 es cuando se termina la luna de miel. Y no me refiero literalmente al regreso del viaje, ¿no? Después de la boda, sino me refiero a la terminación de este estado emocional de enamoramiento donde todo es perfecto y poco a poco comienza a reaparecer esta energía de molestia y de enojo, ¿no? Entonces hablamos de la primera fase, no lo puse aquí, se los comparto rápidamente, no, esta es una de las fases, la fase de ajuste, en donde comenzamos a aprender a vivir juntos. Nuestros hábitos, nuestras manías, ¿no? El clásico cómo aprietas la pasta de dientes, el asiento del excusado del baño, cómo roncas, ¿no? Cómo no limpias bien la bañera después de bañarte. No, ese periodo natural, es muy fuerte ese periodo. Incluso se habla entre 3 y 7 años en donde una pareja puede pasar a adaptarse
adecuadamente. Esa es una de las fases. Otra de las fases es el nacimiento del primer hijo, ¿no? Nos inauguramos como padres. Somos un sistema que se está expandiendo y cuando estábamos logrando un equilibrio de independencia de nuestras familias de origen, nace el primer hijo, la primera hija y entonces las familias nuevamente se involucran en las dinámicas de nuestra pareja, la ida del primer hijo al colegio, a la escuela, ¿no? Y poco a poco el primer hijo en la adolescencia, la primera boda y el último hijo que sale de la casa. Son varios momentos de transición que pasamos como parejas que por obvias razones va a provocar inestabilidad en las dinámicas de pareja. Ahora, lo principal es saber escuchar y observar el tipo de elementos que están interfiriendo con sus capacidades de manejo de conflicto. Aquí es donde yo voy a empezarles a dar a ustedes algunas líneas, algunas sugerencias sobre qué preguntar para determinar de dónde viene el conflicto y qué gravedad tiene el conflicto. Porque cuando yo hablo de conflictos, dejo totalmente aparte lo que es la violencia y la agresividad. Eso lo vamos a descartar. Eso no es un conflicto, eso es violencia y eso se tiene que manejar desde otro lado, incluso involucrando instancias tanto gubernamentales o comunitarias para proteger el estado, el bienestar de las personas, principalmente mujeres y niños, si así fuera el caso. Cuando ayudamos a las parejas, ¿no? Ese es tu papel y mi papel, va a ser importante saber qué tipo de preguntas hacer en las entrevistas iniciales. Aquí es sumamente importante el arte de las preguntas. ¿Qué quiero preguntar? ¿Cuáles son las opciones? ¿De dónde puede venir el conflicto? ¿El conflicto es natural o el conflicto ya tiene una complejidad mayor? ¿El conflicto va iniciando o ya tiene toda una historia de desarrollo que incluso ha involucrado a otras personas, principalmente familias de origen? Si alguien pudiera apagar el micrófono. A ver, ¿qué hacemos? Si alguien de los anfitriones me ayuda a apagar ese micrófono, me volaron las orejas. Ok, gracias. Un buen consejero matrimonial debe estar atento a las respuestas, pero deberá poner mucho más atención a lo que se dice sin palabras. Nuestras intervenciones con parejas van más allá de las preguntas que hacemos, que son muy importantes, pero también necesitaremos poner atención al lenguaje corporal, a lo que se dicen las miradas, a cómo se dan las interrupciones, si las personas permiten que la otra persona hable, o se meten en la conversación, interrumpen, si hay una expresión emocional, si hay frustración. Tenemos que poner atención a todo eso cuando hacemos una entrevista. En esta presentación vamos a hablar sobre un modelo de entrevista que nos va a ayudar a conocer las capacidades y recursos internos de los miembros de la pareja. Se dice que una pareja para que sobreviva adecuadamente necesitaremos inevitablemente desarrollar lo que llamamos flexibilidad mental. La flexibilidad mental involucra la capacidad de tolerar la frustración, involucra la empatía, involucra poder ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, involucra también el estar seguro de que mi punto de vista no es el único, ¿no? Que yo no tengo la verdad, que la otra persona también tiene un punto de vista y una posición. A esto le llamamos flexibilidad mental. Lo que vamos a buscar en las siguientes preguntas, en las siguientes intervenciones, es medir esa capacidad incluso de autorreflexión y de autocrítica, ¿no? De reconocimiento de la persona como uno de los factores que están propiciando el problema en la vida de pareja. Cuando una pareja no tiene estos elementos, no tiene una flexibilidad mental, sí, el problema crece de complejidad, principalmente por lo mismo. Tendremos dos personas que creen que tienen la verdad, que creen que la otra persona es la que está mal y que la otra persona es la que tiene que cambiar. Cuando nosotros podemos conocer estos recursos o
o darnos cuenta que hay la ausencia de los mismos, nos va a expresar el nivel de riesgo en la relación. De eso se trata esta breve plática, de poder determinar el grado de peligrosidad o incluso de potencial éxito como pareja, y si ellos mismos desean instalar estos recursos de flexibilidad o están clavados en lo que piensan que es la verdad. Vamos a hablar lo que son los recursos. Recursos, ¿sí? A veces los psicólogos hablamos en términos muy elaborados, hablamos en términos muy técnicos. Recursos se refiere a habilidades, a capacidades mentales y emocionales, como les decía, principalmente esta capacidad de flexibilidad, esta apertura mental, y no quedarnos con la sensación de que yo tengo la razón, sino que soy flexible y puedo entender que la otra persona también tiene un punto de vista que necesito comprender. En otras palabras, que las personas cuentan con salud mental y estabilidad emocional. Vamos, no es ningún secreto. Si un miembro o los dos miembros de la pareja tienen una inestabilidad emocional y mental, es cuestión de tiempo que esto comience a provocar fricciones y que comience a provocar mucha frustración. Y a medida de que el trastorno emocional o mental es mayor, la gravedad también aumenta. Estos recursos son indispensables, la flexibilidad principalmente, para generar intimidad, confianza y respeto en el matrimonio. Y existen muchas razones por las cuales una persona podría presentar problemas para ejercitar estos recursos. En el desarrollo de la psicología hoy entendemos que todas las personas... Perdón, se fue el audio hace unos segundos y no escuchamos la frase completa. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Yo te escuché todo el tiempo. ¿Ah, sí? También. Creo que fue más tema de él. ¿Ah, sí? Gracias. Ok, Ok, lo checo, ok. gracias. Ok, ya me habían espantado. Vamos, seguimos y ahorita dejamos un tiempecito para preguntas. Les decía que entendemos que todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar estos recursos, pero estos recursos son como semillitas que necesitan un tipo de nutrición, un tipo de ambiente especial para germinar y crecer. Entonces, estos recursos, aunque la psicología positiva y la psicología humanista, creemos que todas las personas tenemos, pero también no somos tan ilusos de creer que todos lo tenemos al máximo, sino que tendremos distintos niveles de la expresión de estos recursos. Y nosotros vamos a hacer una breve exploración para ver de dónde puede venir la carencia de estos mismos recursos. Y hay varias posibilidades. Número uno, si en estas entrevistas podemos platicar con las personas y que nos cuenten un poco sobre su vida familiar, cómo era su vida cuando eran niños, cómo era la relación con papá, con mamá, carencias económicas, carencias laborales, rigidez, adicciones, son algunos elementos que y lo menciono más adelante, pero son elementos en el desarrollo familiar infantil que pueden provocar una alteración en la instalación de estos recursos. Estamos también hablando, ¿no?, de tratar de identificar la posibilidad de que exista el trauma infantil, ¿no?, en sus distintas manifestaciones, emocional, físico, sexual, verbal. A medida de que se presentan más de estos elementos, la persona se va disminuyendo en sus capacidades de flexibilidad mental y tendrá que desarrollar mecanismos defensivos que de manera natural van a ser rígidos, ¿no? Es un mecanismo rígido de protección y muy probablemente esos mecanismos defensivos lo traerán a la vida de pareja ya en la edad adulta y provocará esta no flexibilidad, esta rigidez en el intercambio relacional. Entonces, tenemos que platicar un poco sobre eso, ¿no? Háblame un poco sobre tu vida, háblame un poco sobre tu infancia. Ese es sumamente importante. Número 2, personalidad. Desde mi punto de vista, la personalidad es uno de los factores como más clásicos en el desarrollo de los conflictos en la vida
de pareja. El modelo que yo manejo es un modelo muy tradicional, es el modelo de MBTI, Myers-Briggs Type Inventory, ahorita se los escribo. Es un modelo de 16 personalidades tomado de la teoría de Carl Jung. Y este modelo propone que existen, ¿no?, de manera básica 16 personalidades. Principalmente está la introversión, extroversión, ¿no? Las personas que se cargan más mentalmente, estando aparte, estando solos, y regularmente se casan con personas extrovertidas, personas que necesitan una mayor socialización, una mayor convivencia con grupos grandes de personas, hablar mucho, cuando los introvertidos prefieren estar más a solas en un momento de reflexión y su espacio. El desconocimiento de la existencia de los tipos de personalidad, desde mi experiencia como psicoterapeuta de pareja, es uno de los factores más grandes que aumentan el roce y los conflictos en la vida de pareja. Existen otros factores como dentro de la personalidad, como la personalidad sensación o sensorial y la personalidad intuitiva, ¿no? Que son las personas sensoriales son mucho más prudentes en el manejo de información, tienen muy claro las fechas de corte de la tarjeta de crédito, tienen muy claro su sistema de administración. Y las personas intuitivas son mucho más flexibles. Se les olvida pagar el predial, se les olvida pagar las tarjetas de crédito o los dejan hasta el último, incluso si no les importa si tienen que pagar algún cargo, una penalización por pagar después de tiempo. Son personas más soñadoras, las personas sensoriales son mucho más realistas. Esto también provoca fricción en la vida de pareja. Dentro del mismo modelo de personalidad tenemos a las personas racionales y a las personas emocionales, ¿no? Su vida y la toma de decisiones es guiada por la cabeza o por el corazón. También es un grande factor en los choques y en la generación de conflictos en la vida de pareja. Y el último plano en la personalidad es la organización. Si las personas prefieren la alta organización, la planeación, evitar los imprevistos, o si son muy casuales y van resolviendo las cosas como Dios les va a entender. Es muy común desde mi perspectiva que las parejas al menos tengan 3 diferencias, 3 de 4, lo cual es un porcentaje alto. Yo sí creo que los polos opuestos nos atraemos en ese sentido. Y creo que esta diferencia de personalidad también, si hay un desconocimiento, va a provocar un conflicto, el surgimiento de un conflicto. Y lo que viene después es el agravamiento del conflicto cuando, por no poder entender de dónde surge el conflicto, comienzan a desarrollarse mecanismos defensivos o patrones de defensividad. Y si juntamos personalidad, el desconocer las personalidades, más más los estilos más las historias de vida, ¿no? Estamos ya hablando de generar un caldo de cultivo para conflictos más elevados. Entonces llevamos dos elementos: historia de vida, personalidad. Experiencias relacionales también. Si las personas traen una serie de experiencias relacionales, a lo mejor no es su primer matrimonio, o a lo mejor tuvieron una relación de noviazgo tortuosa, con infidelidades, con celos, con sobreprotección, incluso con una codependencia. Tenemos que hacer ese historial y buscar más o menos cómo ha sido sus experiencias relacionales. Otra muy importante, cultura y tradiciones. Cultura y tradiciones, incluso sin importar si vienen de la misma comunidad, cada familia tiene su propia expresión cultural y su propia expresión religiosa, que también aquí yo le añadiría, aparte de cultura y tradiciones, el nivel de religiosidad también genera conflictos, ¿no?
El grado de guardar la religión también puede provocar conflictos y esto va dentro de cultura y tradiciones. Las mismas familias, yo las considero como tribus aparte, que cada familia tiene su propia tradición, ¿no? Su propia manera de hacer las cosas, aunque sea dentro de una misma religión, tiene sus matices o tiene sus propias idiosincrasias que la otra persona que viene fuera de la familia no entenderá. Problemas ajenos a la relación, también tenemos que evaluar esa parte. ¿Cómo está la parte financiera, la parte laboral, la seguridad laboral? ¿Han habido cambios radicales? ¿Han experimentado duelos recientemente? Que ahorita díganme qué familia no ha sufrido por lo que estamos pasando. Si alguna persona, una familia está viviendo algo difícil económicamente, laboralmente, si su empresa está por cerrar, hay inestabilidad, si una persona está pasando por conflictos existenciales, ¿no? A lo mejor me ha tocado atender parejas que el origen del conflicto viene de un conflicto existencial de un miembro de la pareja. Un miembro de la pareja se está cuestionando si quiere seguir trabajando de abogado porque siempre ha querido ser pintor y escultor. ¿No? Y esta lucha interna está provocando un malestar interno que repercute en la relación. Por eso es importante hacer esta valoración de ese mundo psicosocial de las personas involucradas en la relación de pareja. Otro elemento importante es los antecedentes psiquiátricos, es preguntar si en la familia o las mismas personas de la pareja tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, principalmente depresión, ansiedad, algún trastorno psiquiátrico de la personalidad, ¿no? Bipolaridad, trastornos narcisistas, etcétera, que eso va agravando más el manejo del caso. Y obviamente la parte de las adicciones, ya como adultos, si alguno de los miembros de la pareja tiene algún tipo de adicciones, sustancias, en mi experiencia últimamente está aumentando mucho la ludopatía, la adicción al juego, a las apuestas, y no tienen que ir a un casino, desde su celular están apostando. Adicciones a la pornografía, adicciones al sexo, ¿no? Preguntar sobre este tipo de conductas que pueden agravar el manejo del conflicto. La presencia de alguno o varios de estos factores pueden interferir seriamente con la manera de relacionarse. Si sumamos todo esto a medida de que si esto fuera un cuestionario y fuéramos contestando, mientras más palomitas tengamos en la pareja que estamos aconsejando, es indudable que el grado de complejidad va en aumento y que esos factores van a interferir con la manera de relacionarse en la pareja y en la manera de manejar un conflicto. Es decir, a medida que aumentan estas experiencias o este desconocimiento de la personalidad o el desconocimiento y el no haber trabajado las experiencias de abuso en la infancia, distintas culturas, ya con un historial de relaciones previas, infidelidades, hay trastornos psiquiátricos y hay adicciones. Todas estas experiencias nos van a ir minimizando nuestra capacidad de manejar bien los conflictos, van a disminuir la capacidad de la flexibilidad mental. Por eso es tan importante hacer esta evaluación con los pacientes, con las personas a las que estamos aconsejando. Existen distintas manifestaciones resultantes de la presencia de estos elementos y nosotros pondremos mucha atención a la posible presencia de esos dos elementos. Déjenme hacer una pausa aquí para ver si alguien tiene una pregunta, sobre todo de la evaluación de los recursos. Si alguien tiene preguntas sobre la importancia de evaluar la presencia de elementos tan importantes como la flexibilidad mental. ¿Alguien? ¿Alguien tendrá preguntas? Aquí veo algo en el chat. Me preguntan aquí, ¿cómo se da cuenta uno de estos comportamientos en el noviazgo? Ahorita vamos a hablar un poco sobre esa parte, sumamente importante.
se dice que la mejor consejería de pareja es la que se hace preventivamente, es la que se da desde antes. Y aquí no ayudan algunos modelos donde los noviazgos son muy cortos, donde los noviazgos son express y donde no hay un conocimiento, no hay experiencias sociales donde podamos observar la presencia de estos elementos en una socialización. Ahorita vamos a hablar de la presencia de esos, principalmente en cómo maneja la frustración. En la universidad doy una clase sobre terapia de pareja y le digo siempre a las chicas de la universidad que traten de hacer enojar a sus novios. Digo, para ver cuál es su reacción, ¿no? Traten de cambiar, ¿no? Si habían quedado de ir al cine, digan, no, mejor vamos al parque cuando podíamos ir, para ver cuál es la reacción, para ver cómo se adaptan y flexibilizan ante los cambios de planes. Observen mucho cómo trata su novio, su novia al mesero, cómo trata a las chicas de servicio, a los chicos, ¿no? Al jardinero, al chofer, cómo tratan a las personas, cómo se expresan de otras personas, cómo se expresan de personas que son distintas a ellos, a ellas, o que piensan de forma distinta. Creo que la flexibilidad mental y emocional es un recurso que lo podemos observar en cuestiones muy, muy cotidianas, incluso en redes sociales, ¿no? Se ha hecho estudios sobre la flexibilidad mental en redes sociales como Twitter, ¿no? Si ustedes recuerdan, Twitter es Twitter es una red social donde se apedrea a la gente que piensa distinto, ¿no? Donde si alguien piensa distinto, todos empiezan a atacar, y se han hecho estudios que las personas que incluso no están de acuerdo, pero evitan no comentar nada, tienen más flexibilidad mental, ¿no? Esa es la parte de la tolerancia, eso es parte de la prudencia, de saber que no voy a cambiar de opinión a otra persona por 240 y tantos caracteres. No voy a cambiar la forma de pensar a las personas. Cómo se expresa, por ejemplo, del presidente, ¿no? Creo que ahí es donde podemos tener mucha flexibilidad mental y decir, pues, que Dios lo ilumine o lo elimine, pero yo no me meto en esas cosas. No, creo que la flexibilidad mental la podemos observar en muchas cosas, en cómo se comporta la persona en el tráfico, cómo se comporta la persona ante la pandemia, ante el proceso de vacunación, si es optimista, si es tolerante, si dice tranquilos, ya va a llegar, vamos a seguirnos cuidando, o si nada más se la pasa enojado, enojada todo el tiempo. Creo que estos elementos son visibles en muchas áreas de la vida, y si ustedes se dan cuenta, el matrimonio nos va empujando a esa flexibilidad. El matrimonio nos va llevando a esa urgencia de tolerar lo que es distinto a mí. Si ustedes recuerdan, en la Torá, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, ¿no? Dice que una frase que a mí me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho, es el kenegdo, ¿no? Es ayuda en su contra. ¿Qué significará eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito en el español se hace una traducción tan pobre de ese concepto porque dice que Dios lo hizo y le hizo a su compañera idónea, le hizo a su ayuda idónea. Creo que en hebreo es mucho más, tiene más sentido en la práctica, ¿no? Una ayuda en su contra, una ayuda opuesta a él, ¿no? Y yo creo que ese es el desarrollo de la tolerancia y la flexibilidad mental. Los conflictos en la vida de pareja se van a convertir en algo totalmente obligatorio para desarrollar mi necesidad de ser flexible en la vida. ¿Alguien tendrá una pregunta o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, seguimos, gracias. Ok, entonces estábamos buscando los recursos y lo que puede minimizar la presencia de estos recursos. Ahora, si las personas en estas entrevistas, en lo que estamos preguntando, indagando, no hay un cuestionario como tal. Ahorita voy a hablar de unas preguntas que nos pueden ayudar,
pero es una conversación casual donde queremos ir notando esa capacidad de flexibilidad mental y emocional. Lo que nosotros queremos descartar es la presencia de estos elementos que son resultantes de historias de vida traumáticas, abusivas, de personalidades muy rígidas, de intolerancia, etcétera. Número 1, rigidez mental. Tiene sentido. Si lo que buscamos es una flexibilidad mental, las personas que son rígidas mentalmente aumentan la complejidad en el manejo adecuado de un conflicto en la vida de pareja. Y lamentablemente la rigidez mental, déjeme definir qué es la rigidez mental. La rigidez mental es cuando una persona se cree y se sabe poseedora de la verdad. Como yo hago las cosas, lo que yo pienso, lo que yo siento es la verdad, tú estás mal. Yo estoy bien y tú estás mal. Y no hay nada que puedas decir, ni tú, ni un consejero, ni un terapeuta, que me hagan cambiar de opinión. Eso sería rigidez. Desgraciadamente, rigidez y control van de la mano. Rigidez y control es como yo tengo la verdad, te tengo que coercionar, te tengo que obligar a que te comportes como yo quiero que te comportes. Y entonces te voy a decir cómo vestir, cómo hablar, qué pensar, qué sentir. Y van de la mano estos dos. Rigidez y control, manipulación va de la mano, ¿no? La presencia de celos, esta desconfianza. Vamos agravando la dinámica con la utilización de hijos e hijas en el manejo de los conflictos, como ganar alianzas o utilizarlos para lastimar a los mismos niños, niñas, para lastimar a la otra persona. La utilización de humillación, ¿no? Ya estamos hablando de conductas de abuso, de violencia, las comparaciones, el aislamiento de la pareja. Si ustedes se van dando cuenta, vamos aumentando. Hay algo que se llama el violentómetro, ¿no? Que va describiendo estas conductas, que todas ellas son violencia, pero va aumentando la complejidad de la violencia, porque si nos damos cuenta que la pareja que estamos aconsejando, un miembro de la pareja presenta rigidez y control, no, es menos complicado si empezamos a bajar en esta lista hasta llegar a la violencia física, emocional, económica y verbal. Esto es lo que no queremos ver. Estos elementos ya nos hablarán de una presencia de potencial peligro para algún miembro de la pareja. Estadísticamente, la mujer, no quiere decir que no haya también peligro para el hombre, pero estadísticamente es mucho más y desproporcionadamente hacia la mujer. La presencia de estos elementos no siempre es fácil de observar. Por lo tanto, los consejeros necesitamos saber qué preguntas hacer para descartar la presencia de estos focos rojos en la relación. Lo que realmente queremos encontrar en una entrevista son capacidades maduras de afrontamiento, emocionalmente inteligentes, que nos permitan asegurar que la pareja simplemente está pasando por un proceso natural de adaptación. Aquí es donde vamos a dividir el grupo de parejas que vamos a aconsejar. Las parejas que tienen recursos emocionales y mentales en la parte individual, pero les está costando trabajo adaptarse, les está costando trabajo integrarse, llegar a una intimidad en donde puedan resolver esto. Pero también tendremos un grupo de parejas donde la carencia de recursos está siendo sustituida por presencia de mecanismos disfuncionales de manejo de conflictos, como la lista que acabamos de ver. Y ese grupo de parejas ya sobrepasa el manejo, tal vez superficial de este tipo de problemas. Ya tendríamos que manejarlo de una manera mucho más profesional y con mucho cuidado, y casi siempre con la intervención de abogados, con la intervención de rabinos, ¿no? Con la intervención incluso de instancias gubernamentales de procuración de justicia. Tendríamos que estar listos para eso. La idea es poder determinar a qué grupo pertenece la pareja que estamos aconsejando. Lo que realmente que les decíamos es esto, determinar si la pareja tiene recursos, y es simplemente destrabar esos recursos con conocimiento, con técnicas de comunicación, con técnicas de mejoramiento de empatía,
o ya pasamos a niveles mucho más profesionales y mucho más complejos. Esto nos indicaría que la relación tiene potencial de generar un ambiente amoroso si pertenece al grupo número 1, respetuoso, íntimo y cercano. La realidad es que la mayoría de las parejas pasamos por un periodo de adaptación al inicio de la relación y simplemente necesitamos aumentar nuestra flexibilidad mental para aceptar lo que no podemos cambiar y aceptar que en el paquete de mi esposa, de mi esposo, vienen cosas que no me tienen que gustar, pero las necesito aceptar. Los elementos positivos que nosotros buscamos en una pareja son flexibilidad mental, lo habíamos mencionado toda esta clase, empatía, la capacidad de autocrítica, ¿no? Cuando yo me siento frente a una pareja y escucho esta parte de, yo sé que tengo yo sé que tengo una parte de responsabilidad en el problema, mi alma descansa, porque ya sé que pertenecen al primer grupo, ¿no? Pero cuando llegan y empiezan a acusarse y empiezan a responsabilizar a la otra persona y incluso a decirme, doctor, quiero que lo cambie, necesito que cambie a mi esposa, explíquele a mi esposo que tiene que cambiar. Sí, eso habla de una rigidez mental. Otra parte muy importante es cómo regulan sus emociones, ¿no? La famosa inteligencia emocional. Si ustedes saben, yo creo que sí. La vida de pareja puede sacar lo mejor de nosotros, una frase muy trillada, pero también puede sacar lo peor de nosotros. Puede sacar nuestro lado más tierno, más amorosa, más dulce, o puede sacar una parte como casi poseída de gritos, de frustración, de aventar cosas, de romper cosas. Lo que estamos buscando en estas entrevistas es la capacidad que tiene la persona, las personas, de regular su frustración, de cómo manejar su enojo, su tristeza, su frustración principalmente. ¿Qué tal su capacidad de hablar, de expresar lo que están sintiendo? Su nivel de asertividad, su nivel de comunicación, no atacando a la persona, sino hablando sobre el problema. Tolerancia a la frustración, deseos de aprender y cambiar. Ese también para mí es uno de los elementos más positivos cuando me siento en las primeras sesiones para evaluar a las parejas con las que trabajo. ¿No? Si los miembros de la pareja me dicen, nos estamos llevando mal, pero estamos aquí porque queremos aprender, necesitamos aprender a llevarnos bien, ¿no? Cuando un esposo me dice, tengo que aprender a amar a mi esposa, a expresarle mi amor como ella lo quiere, híjole, ¿no? Es como escucho un coro celestial y un rayo viniendo del cielo, porque es tan hermoso cuando las personas tienen esta capacidad de aceptar que no lo saben todo. Y esto, y aquí voy a hacer un paréntesis, hay parejas que incluso al pasar del tiempo no han logrado desarrollar una vida sexual satisfactoria. Y puede esto despertar el enojo, la frustración, puede despertar la culpabilidad, eres tú, es que tú no sabes, es que tú no tomas iniciativa. Pero cuando las dos personas tienen la capacidad de decir, a ver, esto es un problema, tenemos que aprender, y es como ir a la escuelita, y dejan a un lado el ego y dejan a un lado esta rigidez, esa es una muy buena señal cuando una pareja tiene esta disposición. Desafortunadamente, cuando una pareja llega y busca ayuda de un consejero, de un terapeuta, casi siempre es porque una persona tiene deseos de cambiar y la otra persona va a fuerzas, principalmente porque va bajo amenaza de que si tú no vienes, nos divorciamos, si tú no vienes, termina nuestra relación. Ahí tendríamos que evaluar, ¿no? Y convencer a la otra persona de involucrarse en un proceso y ver si lo podemos jalar a esta flexibilidad mental y este deseo de aprender y de mejorar la relación. Y por último, ¿no? Si nosotros logramos encontrar algo fundamental que es el compromiso con la relación. Y por compromiso es esta madurez mental y emocional de decir, yo sé que el matrimonio es algo que tiene que madurar al yo ir madurando.
y no es una persona que se da por vencida inmediatamente y que cree en esta cultura de lo desechable y como no me satisfaces, como no me quieres, como no me respetas, entonces nos divorciamos. Compromiso a la relación es quedarse en el barco, ¿no? Incluso cuando está la tormenta y cuando parece que se hunde, es tener esta posición de vamos a rescatar nuestra relación. Cuando nosotros logramos encontrar estos elementos en una pareja que entrevistamos, eso es muy buena señal. Si no lo encontramos, si encontramos los elementos pasados, nos habla de la necesidad de una intervención mucho más pesada. En mi recomendación, probablemente procesos individuales antes de intentar algo en la vida de pareja, una terapia de pareja. Como podemos ver, son tipos muy distintos de manifestaciones, la presencia de y la ausencia de esos recursos. Como todos lo sabemos, la vida de pareja no es sencilla y sí nos requiere una serie de recursos muy fuertes para hacer que la relación llegue a un estado satisfactorio para ambas personas. La ausencia de las características que acabamos de mencionar, más la presencia de elementos negativos, nos puede señalar la presencia de un riesgo en la relación de pareja. Cuando nosotros vemos en estas entrevistas que la pareja tiene mucha historia en lo individual, muchos abandonos, familias medias raras, familias abusivas, adicciones, y no cuentan con la lista que acabamos de mencionar de actitudes positivas, nos va a ser muy complicado el manejo de una relación, de cualquier relación. La persona trae mucha herida, la persona trae muchos traumas, la persona tiene muchos elementos defensivos que principalmente van a impedir el desarrollo de empatía y el desarrollo de intimidad en una relación, principalmente por temor. Ok, preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien? O voy muy bien. Cuando no hay preguntas, siempre me pregunto yo si voy muy bien o voy muy mal. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Cuando dijiste que se debe referir a una terapia individual más que a una en pareja, ¿por qué lo prefieres? Porque si las personas traen historias muy fuertes de abusos, de abandonos, de maltrato, yo preferiría tratarlo en lo individual porque abrir esas historias frente a la otra persona, aunque sea su pareja, su esposa o esposo, y la relación sigue estando endeble, esa información que sale ahí puede ser sumamente peligrosa. Imagínate que, no, estoy trabajando con la esposa que me está contando sobre el maltrato que su padre le hacía, la golpeaba, la abusaba, ¿no? Y lo cuenta, por primera vez lo cuenta y lo abre y está su esposo ahí. Si el esposo no tiene la capacidad de madura de tomar esa información para guardarla y generar empatía, corremos un riesgo que en una pelea entre ellos dos, ¿no? Él un día lo saque, en un enojo lo saque. Y que le diga, es que tú crees que yo te voy a abusar como lo hizo tu papá. ¿Te imaginas el rompimiento de la confianza con el terapeuta o la terapeuta y con el esposo? Yo creo que ya es una fractura muy, muy difícil de resolver. Lo ideal sería que esa información, si se abre en pareja, nunca se saque en un conflicto, se maneje maduramente y genere empatía y el esposo diga, con razón mi esposa se maneja así, tengo que cuidarla más. Eso sería lo ideal, pero yo no estoy seguro a ese punto si el esposo o la esposa tiene esa madurez de guardar, ¿no? Ese secreto y de jamás utilizarlo para herir a la otra persona. Por eso yo prefiero pasar un poquito de tiempo para consolidar estas estructuras individuales y después, ¿no? Después de que trabaje con la persona que vivió un abuso, trabajo un rato con la persona individual o lo refiero con alguien más para que le vaya haciendo ver la importancia de comprender y de respetar la historia de la otra persona. ¿Sí? Entonces son como dos procesos paralelos para poder llegar y a una convergencia de ahora sí la terapia de pareja. Pero por eso como yo lo manejo es así. Prefiero desconfiar y ser muy precavido de lo que puede salir a confiar y que ese material después sea utilizado para lastimar a la otra persona. Sería devastador.
¿no? Sería devastador si en una nueva pelea la otra persona saca ese material para lastimar, ¿no? Y decir, es que como te abusaron, con razón no quieres tener sexualidad conmigo, por ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas? No, por eso trato de mantenerlo así, si ese llegara a ser el caso. ¿Cómo ves? Gracias. ¿Sí? Muy bueno. A ti, sí, a ti. ¿Alguien más? Israel, ahorita en la pandemia todo esto aumentó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, aumentó mucho la necesidad de todos los elementos positivos y se notó más. Yo sabes cómo lo estoy viendo y voy a escribir un artículo sobre esto, lo estoy escribiendo. Es como el maratón, ¿no? Cuando alguien corre un maratón, ¿no? Sí, todos hemos visto cómo inician los maratones, van 20,000 personas, están inscritas al maratón. ¿Cuántas de esas van a terminar? ¿No? Un porcentaje muy pequeño. ¿Quiénes son las que van a terminar? Las que se prepararon, las que tienen los recursos, las que tuvieron la técnica, la disciplina, la fortaleza. Una pandemia nos está exigiendo a todos, la fortaleza mental, la flexibilidad mental, ¿no? Nos está exigiendo. Si tú recuerdas, hace un año nos dijeron 40 días. Y después de los 40 días, pues 3 meses y así pasamos un año. Entonces, la exigencia externa está exhibiendo quien tiene todos estos recursos. Si tú me permites, todo lo que acabamos de mencionar de recursos positivos, yo lo englobaría en la famosa resiliencia, ¿no? En la resiliencia. La resiliencia como este músculo humano que todos tenemos, pero todos tenemos distintos grados de desarrollo. Entonces, las personas que se han tronado en el camino, su nivel de resiliencia era menor. Es como un maratón, ¿no? Los que se van a ir rezagando son los que no entrenaron, los que no están hidratándose en el camino. Y no sé si ustedes han visto un montón de discursos y de artículos que hablan de la pandemia de trastornos emocionales y de la depresión y del suicidio, escritos por colegas nuestros, que a mí me molesta mucho porque se está trayendo ya un discurso como determinista de que también nos va a pegar una pandemia emocional. Yo creo que no, o sea, yo creo que no tiene que ser. Yo creo que deberíamos generar incluso mecanismos de resiliencia. Ahorita yo acabo de terminar 3 cursos de resiliencia y el último curso fue enfocado hacia modelos de resiliencia familiar. ¿Cómo en tiempos de pandemia, qué tipo de cosas hacer con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, contigo misma, ¿no? Para aguantar, porque pues todavía nos falta un tramo más, estamos entrando ya en la última parte del maratón, ahí es donde se truenan más las personas. Entonces, la resiliencia tendrá que ser intencional. Y tienes razón, con lo que está pasando de problemas económicos, incertidumbre laboral, la desesperanza colectiva, nacional, gubernamental, sentirnos desprotegidos, desprotegidas. Todo eso está repercutiendo. ¿Y dónde se va a ver más? En la vida de pareja, ¿no? Ahí es donde se va a ver más. La sexualidad se ha visto sumamente afectada en las vidas de pareja con esto, teniendo a los hijos todo el tiempo en casa, sin horarios, ¿no? Sin un cansancio físico. Estamos teniendo repercusiones por todos lados. Por eso la importancia de desarrollar intencionalmente las capacidades de resiliencia, ¿no? ¿Cómo ves, Sara? Sin embargo, sí se ha visto en consulta y demás que sí ha aumentado la depresión en la gente y sí han aumentado los problemas de pareja, Sí. tanto por cuestiones económicas, por encierro, por lo que sea, sí ha aumentado. Que nuestra obligación está llevarlos a la resiliencia, sí, pero darles herramientas, por supuesto, ¿no? Pero sí se vio una caída muy grande a nivel personal, pareja, familiar, etcétera. Sí se llegó a notar fuertemente la cantidad de suicidios, te digo, por ejemplo, en intervención en crisis, yo creo que en este último año hemos visto lo que a lo mejor no se había visto en 4. Sí. O sea, sí se ha notado un cambio drástico. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, no quiero tapar el sol con un dedo, pero creo que el discurso de la comunidad clínica tiene que ser más hacia, es posible no caer en esto, ¿no? O sea, sí se puede hacer.
y no esperar y no generar esta misma línea depresiva, ¿no? De estamos condenados a una pandemia de depresión. No, claro, como digo, por ejemplo, como especialistas, nuestra obligación es darles mayores herramientas para que estén en la resiliencia total, ¿no? Pero a nivel general, sí se notó un cambio muy fuerte. Sí, como lo comentaba, es como en el maratón, ¿no? Cuando inicia un maratón, sabemos que 90% de la gente se va a quedar, ¿no? El chiste de un buen maratón es preparar más a la gente, hidratarlos en el camino, darles recursos. Es parte de, vamos, era inevitable, pero regreso al punto de la prevención, porque si tú te das cuenta, muy pocas instituciones están trabajando en esa parte preventiva. Todos estamos conteniendo el daño, recibiendo nuestros consultorios, ¿no? Al deprimido, a la ideación suicida, al que no tiene esperanza, al que tiene problemas sexuales, que tiene insomnio, ¿no? No nos damos abasto. Y si nada más trabajamos de forma reactiva, ¿no? Entonces sí se nos viene un tsunami de enfermedades mentales. Por eso la propuesta ahorita es más hacia la prevención, ¿no? A cómo generar modelos comunitarios, sociales, ¿no? De ambientes enriquecidos, incluso dentro de nuestro encierro, para evitar llegar a ese punto, ¿no? Si te das cuenta, trata de encontrar y te vas a encontrar muy pocos programas preventivos que estén hablando cómo hacerle, ¿no? Todo es como nada más tapar lo paliativo nada más, ¿no? Por eso creo que sí tendremos que en nuestros lugares de trabajo comenzar a fomentar la intencionalidad de la resiliencia. No nada más ver la resiliencia como algo que ahí está, ¿no? Porque no nos alcanza. El grado de incertidumbre que hoy vivimos y que todavía nos falta. Así es. Sí, es que yo siempre pues, estoy poniendo este ejemplo. Todos nosotros podemos correr a 500 metros, medio kilómetro, por una urgencia, ¿no? Se nos ponchó una llanta y tenemos que correr a la caseta de teléfono o a la refaccionaria. Seguro que nos aventamos 500 metros. Y ese era nuestro grado de preparación física. Hoy la pandemia nos está exigiendo correr un maratón. Si tú no entrenas y no te preparas, no vas a llegar. Si ya no puede ser tan silvestre el asunto. Tiene que ser metodológicamente, ¿no? Que las personas comiencen a desarrollar esta resiliencia. De manera natural se van a quedar en el camino. O sea, de manera así nada más esperando que por gracia de Dios baje la resiliencia y la fortaleza. No va a pasar, no nos va a alcanzar. Porque todavía nos falta bastante. Porque esto no acaba con la vacuna, ¿no? Esto no acaba con la vacuna. Todavía nos falta un buen tramo. Sí. Por eso la necesidad de desarrollar intencionalmente la resiliencia. Me dicen aquí, hay un libro de John Gottman, gracias. John Gottman, de cada interacción negativa tiene que haber 5 positivos para que haya una sensación positiva. Fíjate, yo no sabía ese rango, no sé, es una eminencia, John Gottman, de la psicología positiva. Me gusta mucho su libro, no sé cómo llegó a 5, pero yo creo que es como todo en la vida, tengo que hacer más depósitos que retiros del banco, ¿no? Porque si no estoy en riesgo. También Sara nos dice, creo que también hay mucha confusión y conflicto de roles. Sí, también se da esto, ¿no? Porque muchas veces el varón ha perdido el trabajo, ¿no? O ha disminuido el trabajo, ¿no? Tantos cambios sociales nos han venido por eso la flexibilidad, ¿no? Por eso la importancia de la flexibilidad como un elemento a buscar en nuestras entrevistas y a fomentar en las intervenciones clínicas principalmente. Vamos, continuamos, ¿les parece? Ok. En estas entrevistas, en lo que estamos buscando, ¿no? Tanto de elementos positivos como de potencial presencia de elementos negativos, tenemos que diferenciar lo que es el concepto de rasgos y estados. Es muy importante reconocer la diferencia entre rasgos y estados cuando hacemos una evaluación. Estos conceptos pueden confundir un poco a los consejeros y es probable que en una entrevista se nos reporte que una persona se puso violenta,
¿no? Aventó un florero, aventó el plato o dio un trancazo, un puñetazo en la pared, ¿no? Que es muy clásica. Y por lo mismo, el consejero puede sacar la conclusión de que tal persona es violenta. Dice el dicho, mata a un perro y te llamarán mataperros, ¿no? En la psicología decimos que un estado es un conjunto de conductas emocionales temporales. Cuando nosotros observemos o escuchemos un reporte de una persona que se puso violenta, no tenemos que concluir que esa persona todo el tiempo es violenta. Tal vez ese día lo habían corrido del trabajo, tal vez se le ponchó una llanta y pasó un perro y le hizo pipí, y entonces llegó con su esposa y se pelearon y dio un puñetazo en la pared. Podemos entonces como tratar de investigar un poco más para ver si esa reacción es única, es una excepción, o esto se presenta casi todos los días, ¿no? Que eso ya sería un estado. Los estados pueden ser producidos por una gran cantidad de factores situacionales que llevaron a una persona a actuar de cierta manera temporalmente. El estrés, la frustración, cansancio pueden afectar a una persona y llevar a gritar, llegar a agredir, llegar a golpear, a tirar algo, a ser más violento. A esto le llamaremos un estado de violencia. Pero también existen los rasgos. Los rasgos ya son características más presentes que ausentes. Son conductas y emociones que forman parte ya de la estructura de la personalidad, sin importar el contexto. Sí, nosotros tenemos para evaluar el posible daño o peligro en una relación, es qué tan frecuente aparece esta conducta. Es la primera vez que te aventó un plato, es la primera vez que te dio un empujón, es la primera vez que te rasguñó, o esto ya ha ocurrido anteriormente, o has presenciado a tu pareja gritarle al mesero, humillar al viene o al policía, manejar rápido en el periférico para espantarte. Si estas conductas ya se presentan de manera más frecuentes y más generales, estamos hablando de un rasgo ya mucho más peligroso. Queda claro que es peligroso para una relación la presencia de rasgos de violencia. Lo mismo es con otras conductas, por ejemplo, la adicción, las adicciones, ¿no? Si es un estado, se le antojó tomar un whisky o todas las noches tiene que tomar un whisky para dormirse. Por eso es tan importante diferenciar entre la presencia de estados y de rasgos. Será importante hacer las preguntas adecuadas en cuanto a la presencia de eventos de agresión, celo, control y al mismo tiempo hacer la vinculación de los posibles rasgos con la historia familiar. Estos rasgos, los rasgos de las personas regularmente se vinculan a historias familiares. Un padre con el mismo rasgo, una mamá con el mismo rasgo y comienza a ser ya más presente en la vida de las personas. Y esto lo hacemos para corroborar la presencia de rasgos peligrosos. Uno de los rasgos más peligrosos es narcisismo, por ejemplo, ¿no? El narcisismo como una manifestación de personalidad va a querer controlar, va a querer humillar, va a querer someter siempre a la otra persona. No tiene autocrítica, no existe, yo siempre estoy bien, ¿no? Tú eres la que estás mal. La presencia de estos rasgos se vuelven mucho más peligrosos. Déjame ver. Ok, me piden que regrese tantito a esto. Creo que es esta. Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. La temporalidad de, ¿no? A lo mejor, como les decía, se juntó un mal día. O ya esto es más común, incluso desde el noviazgo. Le hablaba mal a los meseros, le habla mal a su mamá, a su papá, maneja violento, se la pasa diciendo groserías a las otras personas, todos los demás son tontos, yo soy el único listo, ¿no? El tratar de ver la presencia de estos rasgos, la manipulación emocional, el chantaje, la dependencia económica, emocional, se vuelve en un rasgo cuando es crónico. Ok, vamos a hablar de qué preguntas hacer.
para ir sondeando, para ir identificando la posible presencia de estas manifestaciones. Son algunos ejemplos que nos pueden permitir conocer dinámicas relacionales para observar la presencia o ausencia de estos recursos. Vamos a hablar de estas preguntas. Estas preguntas, como les decía, son como puertas, son portales para los mundos internos de las personas y nosotros evaluar si cuentan con recursos o si no cuentan con recursos. Y si no cuentan con recursos, si tienen presencia de elementos negativos y qué tan fuertes son estos elementos negativos como la rigidez y si estos elementos se pueden convertir incluso en rasgos patológicos. Lo enriquecedor de estas preguntas es el poder observar las capacidades emocionales y cognitivas de los miembros de la pareja. Aquí viene ya un pequeño cuestionario, no es un cuestionario como el del INEGI, ¿no? Es un cuestionario de preguntas abiertas. La pregunta número 1 es ¿cómo se conocieron y qué fue lo que les atrajo al principio? ¿No? Es algo que yo hago muy frecuentemente con las parejas que llegan a mi consultorio. ¿Cómo se conocieron? Quiero ver muchas cosas, incluyendo esta capacidad de hablar del pasado. Quiero ver cómo fue su historia, si su historia tiene elementos positivos como flexibilidad, como adaptabilidad, como tolerancia a la frustración. Quiero conocer su historia, ¿no? ¿Qué les atrajo? Incluso en las parejas religiosas se necesita hacer esta pregunta para conocer las primeras reacciones al conocerse. ¿Cuál fue tu impresión? ¿No? ¿Cómo fueron esas primeras citas? ¿No? ¿De qué platicaron? ¿Qué te gustó? ¿Qué te atrajo? Su forma de pensar, ¿no? Su capacidad de responder, de hablar, etcétera. Entonces, esta pregunta nos da muchos elementos para ir conociendo de menos a más la profundidad de las capacidades o no de las personas con las que estamos platicando. Otra pregunta importante es que me gustaría que me cuenten un poco acerca de su impresión de la primera vez que interactuaron con las familias de origen, ¿no? Cuando conociste a tus suegros, cuando conociste a tus cuñados por primera vez. Importante saber cuál fue la reacción al conocer un sistema distinto al mío. ¿Qué fue lo que pensaron de las familias políticas? ¿No? Podemos encontrar respuestas como son raros, como son distintos, o muy buena onda, pero invasivos. ¿No? Nos van a dar respuestas que nos van a hablar sobre la manera de manejar lo que es distinto a ellos y a ellas. Esto es muy importante. Aquí es donde vamos a ver la flexibilidad, ¿no? Si encontramos una respuesta de tipo son muy raros y nunca me podré llevar bien con ellos, o son muy religiosos o son muy liberales y pues son familia de mi esposa, pero yo nunca los voy a aceptar. Ahí estaríamos viendo rasgos de rigidez. Otra, ¿cuál fue el primer conflicto y cómo lo resolvieron? Esta pregunta es muy importante, ¿no? Regresar a la memoria. ¿Cuál fue el inicio del conflicto por el que vienen a verme o el primer conflicto en su vida de pareja? ¿Cuál fue el primer conflicto y cómo lo resolvieron? Estoy tratando de ver sus capacidades, tanto de memoria, integrar, si se ríen un poco de cómo fue el primer conflicto que tuvieron, ¿no? Esa es muy buena señal, porque habla de flexibilidad, habla de que ya lo superaron, habla de que lo ven hoy un problemita chiquito a comparación de los que tienen hoy. Y también podemos observar la presencia de flexibilidad, ¿no? Que nos hablen de cómo pudieron resolver ese conflicto. Piensen ustedes en su primer conflicto de pareja. ¿Cuál fue? Yo recuerdo el mío. Yo quería que la televisión, en el primer departamento que tuvimos, la televisión estuviera en la sala, porque en mi casa la televisión se veía en la sala. Comíamos viendo la televisión. Comíamos en la sala, no en el comedor. Comíamos en la sala, en mi familia de origen. Y mi esposa, su familia nunca tuvo televisión en la sala. Solo había una televisión y estaba en los cuartos.
la sala era para platicar. Y a mí eso se me hacía como de viejitos, de abuelitos. Yo pensaba en cómo invitar a mis hermanos a ver el fútbol y cómo los voy a pasar a mi recámara a ver la televisión, ¿no? Hoy cuando pienso en eso, me doy cuenta, mi esposa y yo nos reímos de cómo lo solucionamos y de cómo los problemas fueron incrementando nuestra vida matrimonial y el problema de la televisión se quedó muy, muy pequeño. Yo creo que tú tienes una historia muy similar a la mía. Tu primer conflicto y cómo lo manejaste habla mucho de tus recursos y de los recursos de tu esposo y de tu esposa. Otra pregunta. ¿Cuál es el principal problema actualmente? ¿No? Quiero preguntarles eso porque yo necesito saber cómo lo están interpretando. ¿Qué tan flexibles son en la flexibilidad? ¿Qué tan flexibles son, perdón, en la manera en que están percibiendo el problema y lo que lo está generando? Aquí ya entramos de lleno a la relación para conocer cómo lo están manejando hoy y cuáles están siendo las reacciones emocionales. Cuando yo les pregunto cuál es el problema hoy, quiero ver si son flexibles, si las personas toman un grado de responsabilidad en cuanto al generación y mantenimiento del problema, o están rígidos y nada más es la otra persona. O si incluso me dicen hay violencia, o me dicen hay adicciones, o hay infidelidad, ¿sí? Ahí ya pasamos a otro nivel. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa en la relación actualmente? Yo aquí quiero conocer el grado de confianza, ¿no? Quiero conocer el grado de confianza porque si hay compromiso y si está fuerte la relación, me van a decir mi preocupación es que no platiquemos bien y mi preocupación es que no nos llevemos bien. Me siento más aliviado. Así me dicen, mi preocupación es que yo creo que yo ya no aguanto y me quiero divorciar. Sí, con esta pregunta yo quiero saber el grado de daño que la relación ya tiene en base a la dinámica que han llevado hasta ahorita o también en relación a la historia que cada uno de ellos tiene desde su infancia. Siguiente, cuando algo te molesta de tu pareja, ¿cómo se lo haces saber? ¿Cómo le haces saber que algo de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo te está molestando? Yo quiero ver los recursos, ¿no? Si hay madurez, si hay asertividad, si hay confianza, si hay comunicación, si hay una buena intimidad. Si me contestan, se lo digo inmediatamente, es buena señal. Si me dicen me lo guardo, es mala señal, ¿sí? Porque o no tiene los recursos, o le tiene miedo, o tiene desconfianza, o ya lo ha hecho en otras ocasiones y el resultado ha sido dañino para la relación. Por eso yo quiero saber cómo le haces hoy para compartir algo con tu pareja que no te gusta. Siguiente, ¿alguna vez te has sentido lastimado, lastimada por tu pareja? Y aquí aquí soy más explícito, es físicamente, emocionalmente, te has sentido lastimada. Yo quiero saber el grado de daño. Si ha habido daño físico, si ha habido violencia física, pasamos a otro nivel, ¿no? Pasamos ya a otro nivel mucho más profesional, mucho más complejo. Y si aquí me dicen, sí, me he sentido lastimada porque no me entiende, porque se impone, porque me quiere someter, ¿no? Podemos trabajar con eso todavía, ¿no? El grado de violencia es un poco menor. Otra pregunta muy importante es sobre seguridad. Les pregunto a las parejas si se sienten seguras y seguros en la vida matrimonial. Si la respuesta es no, sí, pasamos a otro nivel, ¿no? Ya aquí pasamos al manejo de estas parejas con psicoterapeutas profesionales, incluso con psiquiatras, y si el daño o el peligro es mayor, con autoridades para prevenir mayor violencia. El área más básica de toda relación es la seguridad. Unos dirían confianza, pero no hay confianza si no te sientes seguro. Por eso estamos evaluando el elemento más importante.
Siguiente pregunta. ¿Consideras que existe algo que tú estás haciendo para que se produzcan los conflictos en tu vida matrimonial? Aquí estamos viendo la flexibilidad. Si las personas pueden reconocer que ellos están equivocando, que ellos están haciendo algo que está contribuyendo, ¿no? A lo mejor se burlan, a lo mejor están incitando a la violencia, a lo mejor están provocando algún tipo de reacción, ¿no? Nada más ya abiertamente para provocar un conflicto. Si aquí no hay autocrítica, ¿no? Nos estamos encontrando con la ausencia de esa flexibilidad y tendremos que ver si podemos, si el daño no está tan fuerte como para nosotros manejar esa parte de generar la flexibilidad mental. Con estas preguntas, que no son las únicas, es un grupo de preguntas que yo utilizo para evaluar todas estas cuestiones. Podremos conocer mucho más sobre los recursos internos o incluso poder observar la ausencia de los mismos. Necesitamos estar bien atentos, ¿no? Para reconocer la presencia o ausencia de estos elementos. Lo más importante es observar si las personas están dispuestas a flexibilidad, a mejorar los recursos de ellas y de ellos, antes de pedir un cambio del otro. Este es uno de los elementos más importantes de cualquier intervención en la vida de las parejas. Si el motivo de consulta es ayúdame como terapeuta a mejorar o cambia a la otra persona, ¿sí? En psicología tenemos este concepto de centro de control interno y centro de control externo, que básicamente es eso, si veo que lo que me pasa a mí es provocado totalmente por las cosas de afuera, yo solamente soy receptor de lo que mi esposa o mi esposo hace, o si yo también provoco y tengo la posibilidad de mejorar para reducir esas dinámicas. Cuando una pareja llega y los dos me dicen, ayúdanos a mejorar, eso ya básicamente es el primer paso para las intervenciones de pareja. Pero si las parejas llegan totalmente con la intención de cambiar al otro, esa es una señal de rigidez. Si dice que sí, ahí me falta un acento, si dice que sí, una pareja tiene la capacidad de aceptar y de cambiar, no al otro, sino internamente. Cuando una pareja nos dice que ellos quieren cambiar individualmente, tiene muchas probabilidades de éxito, porque son buenos alumnos, quieren aprender, van a aprender de la otra persona. ¿Qué necesita la otra persona? ¿Cómo necesitas que te ame? ¿Cómo necesitas que te muestre mi amor, mi fidelidad, mi cariño? Pero si las personas llegan con la intención de que el otro sea el que cambie, ahí es donde las cosas se ponen muy, muy complicadas, porque no hay una capacidad de aprendizaje. Y vamos terminando. En este diagnóstico inicial con las parejas nos encontraremos con casos críticos, donde la violencia, la agresividad, las enfermedades mentales, las adicciones, las conductas de riesgo pueden sobrepasar cualquier intervención. A estos casos en el campo de la terapia de pareja le llamamos casos rojos. Son casos donde es muy probable que la vida de pareja ya no sea salvable, que la relación esté tan dañada, las personas tengan tan mala actitud, o por lo menos una de las personas tengan tan mala actitud, las dos tengan o una de ellas tenga historial de abusos, tenga historial de abandonos, sean un conjunto de elementos negativos en sus mentes, en sus emociones. Ahí son los casos críticos. En estos casos probablemente requieran la atención de un terapeuta profesional, ¿no? E incluso la intervención de un psiquiatra, si es que vemos que existen elementos para salvarlo. Son casos donde hay violencia, agresión, falta de empatía, falta de respeto, falta de autocrítica. Podemos ya ver trastornos de personalidad, enfermedades mentales, podemos ver presencia también de agresiones muy, muy abiertas, pensamientos suicidas. Hagan que esta relación sea muy difícil de llevarse. Por eso tenemos que evaluar también esa cuestión. Yo afortunadamente fui entrenado por un muy buen terapeuta de pareja que nos enseñó desde el principio que el trabajo del terapeuta de pareja no es salvar la relación.
¿no? Sino es que exista el menor daño posible en lo individual. Y si una pareja se lleva tan mal y si una pareja tiene elementos de mucho riesgo al estar juntos, la mejor intervención es buscar una separación, un refugio de la población más vulnerable, como les decía estadísticamente, casi siempre la mujer y niños. ¿Cómo saber si un caso es rojo? Son la presencia de una o más de estos elementos. Críticas e insultos constantes, de uno o de ambos, ¿no? Este puede ser de una persona o de ambas. Falta de confianza de manera crónica, ya no hay contacto físico, sexualidad. Hay gritos y exageraciones todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están peleando. Carente de expresión y de pláticas profundas. Si ya no hay este tiempo, no solamente la intimidad física, sino la intimidad emocional, ¿no? El pasar tiempo juntos, el reír, el escuchar música, el ver una película y caminar por un parque. También si encontramos una historia de infidelidad, y puede ser plural, puede ser muchas o varias de ellas, otra vez por parte de uno o ambos miembros de la pareja. Hay demasiado espacio. Esto se le llaman las parejas paralelas, donde solamente viven en la misma habitación, a veces ni siquiera en la misma habitación, tienen camas separadas y no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones mucho más emocionales. Cada quien vive en un cuarto, tiene sus propios amigos, tiene sus propios planes. No hay demasiado espacio. La falta de empatía también es una característica muy negativa. No hay un interés para mejorar, hay un hartazgo. Y hay una característica más, ¿no? Que se presenta en algunos casos, mamitis o papitis. No han cortado el cordón umbilical. La mamá es mejor, la familia es mejor. Es como no se han podido individuar, no se han podido separar de su familia de origen. Estas son las señales más clásicas de aquellas parejas que son muy difícilmente salvables. Y para resumir, con eso terminamos. Lo más importante es tratar de identificar los recursos para tolerar la frustración. Quedamos que la vida de pareja es una experiencia muy, muy hermosa, es muy bella, pero creo que tú y yo estamos de acuerdo. Cuando entramos en ella no sabíamos exactamente qué tan intensa iba a ser. Y haz un recuento de tu vida matrimonial y te darás cuenta que sí te ha requerido mucho desarrollo personal, mucha habilidad emocional, mucha inteligencia emocional, mucha resiliencia. Y lo que estamos buscando es personas que puedan desarrollar empatía, autocontrol, autocrítica, tolerancia a la frustración, flexibilidad mental, un amplio deseo para mejorar, que tengan un compromiso con la relación, que sepan que todo lo que vale la pena tarda tiempo, que la inversión que se le hace a cualquier cosa, como a un negocio, como a una planta y al mismo matrimonio, va a redituar en satisfacción. La inteligencia emocional también sumamente necesaria. La carencia de estos recursos aumenta la posibilidad de, cuando no tengo estos recursos elevados, cuando la persona no tiene esos recursos elevados, va a recurrir a utilizar recursos primitivos y que son mecanismos de defensa, como la agresión, el distanciamiento, el control, críticas, celos, descalificaciones, comparaciones, humillaciones. Todo esto, ¿no? Por esta ambigüedad relacional. Te quiero, pero tengo miedo a la relación interpersonal. Decíamos que la mayoría de estos conceptos se desarrollan debido a infancias sumamente adversas. Por eso hay que evaluar esa parte de la historia. La flexibilidad mental, ¿no? El elemento principal para aceptar y cambiar. La terapia de pareja está centrada en estos dos conceptos, aceptación y cambio. Aceptación y cambio. Suena mucho a la oración de la serenidad que utilizan los alcohólicos anónimos, ¿no? En esta oración de Dios, dame la paz para aceptar lo que no puedo cambiar, la fuerza para cambiar lo que sí puedo cambiar y la inteligencia y sabiduría para distinguir entre las dos. Algo así dice la oración.
es un estilo de vida, es una filosofía de vida, el aceptar que hay cosas en la vida de pareja, en mi pareja que no voy a poder cambiar y hay cosas que yo tendré que cambiar, ¿no? El cambio no se trata de la otra persona, todo se trata de mí, el favorecer mi aceptación de que mi esposa, mi esposo viene en un paquete con cosas que me agradan y cosas que no me agradan y que yo tengo que aceptar alguna de ellas y cambiar cosas en mí para que la adaptación se dé de mejor manera. Esto es cuando no hay agresión, cuando no hay violencia. Preguntas hasta aquí para terminar. Sí, Ya terminamos. en todos los casos siempre hay dos partes que cada uno tiene que aceptar y también estar dispuesto a cambiar. Pero eso la gente puede llegar a pensar que lo va a hacer demasiado, digamos, vencido, ¿no? Se va a sentir de que él pues tiene que cambiar toda su personalidad para ceder y obviamente la persona pues no va a estar muy dispuesto a ello. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el nivel hasta cuánto una persona puede aceptar o cuánto recomendar que la persona acepte a ceder y cuánto ya no más? Sí, ese es uno de los riesgos, qué bueno que lo mencionas. Este es uno de los riesgos en la terapia de pareja, que se vea que el terapeuta le exige el cambio a una persona y la otra persona se ve beneficiada de ese cambio. Por eso nuestra consejería tiene que estar totalmente neutra y hablar del cambio en ambas partes. Siempre se dice, en la terapia de pareja tenemos este dicho de se necesitan dos manos para aplaudir, ¿no? Es decir, es una dinámica, las dos personas están generando o están facilitando de alguna manera ese tipo de dinámicas. Entonces, si estamos fomentando el cambio de una persona, no podemos permitirnos que la otra persona se quede pasiva y nada más sea receptora de ese cambio. También tendremos que exigir una parte para que la otra persona también ofrezca un cambio. Y la terapia de pareja, una advertencia que se hace es de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque la defensividad en la vida de pareja nos dice, si cambias tú, cambio yo. Cambia tú primero y después cambio yo, ¿no? Pero no va así, no funciona así, no funciona así. Sí, ¿no? Ahí es donde entra la confianza de, voy a cambiar incluso con el riesgo de que tú no cambies, pero ya no está en mí, ¿no? Esa es la parte del terapeuta de pareja que va fomentando esta dinámica de intimidad. Si tú te pones a pensar, la intimidad es vulnerabilidad, ¿no? Es la desnudez emocional, está totalmente vulnerable. Por eso la presencia de experiencias adversas en la infancia como abusos, maltrato, se convierte en un obstáculo para la intimidad en la edad adulta, porque tú ya sabes lo que se siente confiar en alguien que te va a hacer daño, ¿no? Por eso tenemos que investigar muy bien eso, de que no exista esa interferencia, de que no tenga la persona este miedo y este temor a que me vas a hacer daño, ¿no? Y si existiera una historia de abuso, por eso prefiero manejarlo individual antes de trabajarlo en pareja, para cambiar esa percepción. Son personas que tienen una distorsión de las relaciones lastiman, me hacen daño. Por eso lo cambiamos en la vida, en la parte individual, antes de que puedan confiar en su esposo y en su esposa. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias, buenísima. Qué bueno, Pepe, qué bueno, te Gracias. agradezco mucho. ¿No hay más preguntas? No, agradecimiento extraordinario. Gracias, Sofi. Clase. Wow, wow, qué impresión. Qué Gracias. bueno, No Sofi, tenía qué el bueno honor que de tú. conocerte. Mucho gusto, Sofi. Te agradezco Gracias, mucho. gracias, Rabino, por invitarme. Gracias. Gracias. Si no hay nada más, la próxima semana nos volvemos a ver. Hablaremos sobre intervención en crisis. Hablaremos más bien de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Wow. En situaciones como la que estamos viviendo,
Y nuevamente, más allá de metodologías, haré un énfasis en el ser, ¿no? En esta naturalidad de cómo mi presencia puede ayudar. Más allá de decir algo, una frase, ¿no? Los primeros auxilios emocionales no son terapia, ¿no? Es un acompañamiento humano de alma a alma, ¿no? En momentos sumamente difíciles, ¿no? Como lo que estamos viviendo todos. Les mando un abrazo fuerte, síganse cuidando mucho, no bajemos la guardia, ni en la parte física, ni en la parte emocional, ¿no? A construir nuestra fortaleza individual y familiar y esto va a pasar, ¿no? Esto también pasará, tú sabemos, ¿no? ¿Vale? Perdón, ¿se pueden compartir las diapositivas? Sí, se las mando al Rap Marcos y él se las comparte, ¿les parece? Te agradezco. Sí, con gusto, con todo gusto, ¿sale? Gracias, Muy Israel. interesante. Excelente Cuídense clase. mucho. Qué bueno, cuídense Muchas mucho. Gracias, gracias. Sara, gracias. Que estén muy bien, cuídense Gusto mucho. de verte. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego.